Vamos a compartir entonces, sí, el Evangelio de Juan para leer la palabra del Señor, Juan capítulo 14, y le pido entonces a Martín si lo podría leer del versículo 1 al versículo 11. Dale. Juan 14:1 dice: No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dije: Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y en el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Hasta ahí. Bueno, muchas gracias entonces, hermano. ¿Qué palabras estas del Señor? Y nosotros creemos en ella, nos hemos jugado, por así decirlo, por ellas, hemos apostado a creer estas palabras que están escritas hace 2000 años y por eso somos cristianos, porque creemos lo que dice Cristo, lo que dice el Señor Jesús. Y entonces yo voy a compartir ahora entonces, y aquí vemos el versículo en el cual yo quisiera enfatizar hoy, que dice: Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Vamos a ver este versículo, ¿verdad? Y lo voy a relacionar con algo que está pasando en este momento en nuestra sociedad, porque realmente estamos viviendo momentos muy especiales en nuestra sociedad, en un momento histórico, en donde están ocurriendo transformaciones y cambios sociales, un movimiento de reforma social también, podríamos llamarlo, que por otra parte es algo que ha sido típico de nuestra cultura occidental, ¿no? Así como en Pakistán tienen su cultura, ¿no? Una cultura oriental, también nosotros acá tenemos lo que se llama la cultura occidental, y esta se ha caracterizado en los 2 últimos siglos, un fenómeno relacionado con la democracia, donde el pueblo es el que se supone que gobierna, ¿no? Y que tiene que ver con estas campañas de reforma para eliminar males que se detectan en la sociedad. Me estoy refiriendo a cosas como, ejemplo, como la abolición de la esclavitud hace casi 2 siglos. No sé si un creyente, un hermano, William Wilberforce, en Inglaterra, se empezó a movilizar, ¿no es cierto?, a generar conciencia de que esto estaba mal, algo que hasta ese momento estaba aceptado, ¿no?, la esclavitud, y hacía realizar campañas hasta que mucha gente en la población se concientizó y se hizo este movimiento anti-abolicionista, y finalmente se abolió y se prohibió la esclavitud. Pero también podemos hablar del movimiento hace también un siglo, las sufragistas, las mujeres estas, que hasta ese momento la mujer, por ejemplo, tenía prohibido ir a la universidad o votar. Entonces se comenzó este movimiento de una campaña para las mujeres, generar conciencia de que esto estaba mal, hasta que finalmente se aprobó el voto femenino. Lo mismo el trabajo infantil, ¿no es cierto? Los niños solían trabajar en las fábricas, hasta que también alguien empezó a concientizar sobre esto y a hacer una campaña, y se abolió el trabajo infantil. También mismo en la década del 60, todavía estados del sur de Estados Unidos, donde todavía existía la segregación racial, donde las personas de color no podían viajar en el mismo colectivo que las personas blancas. Entonces, bueno, surgió precisamente todo un movimiento liderado en gran parte por nuestro hermano Martin Luther King, que era un pastor bautista, ¿no es cierto?, y que se puso al frente de este movimiento, y bueno, hasta que se generó toda esta conciencia social y un clamor de la sociedad, hasta que finalmente se prohibió y se eliminó la segregación, se eliminó este mal. O sea, y así podríamos mencionar a lo largo de todo el siglo pasado muchísimas campañas a nivel de la ecología, por ejemplo, estos que se movilizan para que se termine la caza de las ballenas,
o del oso polar, el tema de prohibir la minería a cielo abierto, o el tema de la contaminación del agua. Es decir, este es un fenómeno que, a ver, funciona más o menos así. Alguien detecta un mal social que hasta ese momento existe, nadie parecía verlo, o estaba aprobado, o incluso, como pasaba con era alabado, y dice, no, esto está mal, y empieza a pensar cómo podemos hacer para cambiar esto, y entonces comienza lo que se llamaría el activismo social, donde se escriben artículos en los periódicos, se hacen panfletos, ¿no es cierto? Y bueno, por cierto, después se hacen marchas, petitorios, se juntan firmas, ¿no es cierto? Hasta que todo un segmento de la población toma conciencia y ya se forma todo un movimiento social que reclama estos cambios y que condena y comienza a haber un cambio de valores, un cambio de perspectiva, de cosmovisión. Aquello que antes se consideraba normal o incluso loable, ahora se ve como condenable y aparece esto de la condena social. Por ejemplo, un empresario muy rico que por ahí en el pasado tenía niños trabajando y toda la sociedad lo consideraba una persona muy importante, estamos hablando cuando se volvió el trabajo infantil hace más de un siglo, a partir de ese momento la sociedad empezó a condenarlo y a verlo como una persona nefasta. Y bueno, y este movimiento lleva a que eventualmente se legisle sobre este tema y aparezcan leyes que prohíban o eliminen o erradiquen este mal social o impongan ciertas leyes para evitar que esto se reproduzca. Entonces, esto es algo, como les digo, es un ciclo que ha venido pasando, al cual ha contribuido para generar conciencia, por ejemplo, también la literatura o el arte, en el caso, por ejemplo, de la esclavitud, la novela La cabaña del tío Tom, que se hizo muy popular en esa época y ayudó a visualizar este problema y a generar conciencia en la sociedad. Entonces vemos como desde el arte y la literatura, lo mismo en las mujeres, había habido en el siglo anterior muchas novelas que mostraban personajes de mujeres fuertes, autónomas, ¿no es cierto?, independientes, y bueno, hubo generaciones que se criaron con eso, y eso generó la conciencia de que la mujer tenía que salir de la casa y de la cocina, y lo mismo con el trabajo infantil, las novelas de Charles Dickens, que como Oliver Twist, que visibilizaban este abuso que había de los niños y ayudaron a generar esta conciencia, lo mismo en el caso del segregacionismo, películas como Matar a un Ruiseñor, que también ponían esto en la pantalla, entonces había ya una multitud de personas que veía esto, se visibilizaba este mal social, se generaba una conciencia y eso llevaba a que hubiera cambios. Entonces esto, como dijimos, pasó en muchos, este ciclo donde comienza con alguien tomando conciencia, luego movilizándose, luego ya generando todo un segmento de la población que condena esto que antes era alabado hasta que termina en la legislación que anula o prohíbe o erradica ese mal social, ¿no es cierto? Y esto pasó con la abolición de la esclavitud, con el trabajo infantil, también con la explotación animal. ¿Se acuerdan? Antes los caballos los podían cargar, ahora está prohibido determinado trato de los caballos, se quiere eliminar la cuestión de la lucha, ¿cómo se llama?, de los toreros, de la práctica de la tauromaquia, la contaminación de las aguas, del ambiente, ¿no es cierto? El tema del cigarrillo, que ahora se prohibió en los lugares públicos. Recuerdan cuando yo era chico, lo más normal era todo el mundo fumaba y hasta era algo muy elegante y estaban las propagandas, las personas ufanándose de la marca de cigarrillos, y hoy por el contrario ha cambiado la mentalidad y hoy el cigarrillo, una inmensa mayoría de la población lo condena y está prohibido por ley en los lugares públicos. Lo mismo el uso del plástico en los supermercados, ya no se puede usar más el plástico, etcétera. Pero hoy en día, entonces, yo lo que quería decir es que nos encontramos en medio de un proceso de reforma similar a los anteriores. ¿Y cuál es el mal que hoy se quiere erradicar? ¿Cuál es el mal que hoy se quiere combatir? ¿Cuál es el mal que hoy se quiere visibilizar? Es este que viene ahora y se llama, o lo han llamado, por ejemplo, intolerancia. ¿Qué es la intolerancia? La intolerancia es todo acto de discriminación por cuestiones de raza, de sexo o de credo. Por cuestiones de raza, a ver, no discriminar, por ejemplo, como en Estados Unidos, a los negros. Por cuestiones de sexo, no discriminar a personas que tienen otra orientación sexual. Por cuestiones de credo, por ejemplo, en el caso de los inmigrantes musulmanes en Europa, no discriminarlos porque son una minoría que no pertenece a la mayoría. Entonces, así es como vemos que estamos en medio de estos tiempos históricos donde está habiendo un cambio, donde cosas que antes se consideraban normales ya no se consideran más, y entonces pasó por el mismo sistema, ¿no es cierto?, con personas que comenzaron a hacer campaña, ¿recuerdan? Hace 2 décadas, apenas unos pocos, pero poco a poco fueron cobrando fuerza,
Lo mismo en el caso de la discriminación por cuestiones de credo, por ejemplo, la cuestión del laicismo, que de hecho ya está en nuestra Constitución desde hace más de un siglo, pero sin embargo en la práctica, por ejemplo, ahí vemos una foto de la Corte Suprema donde hay un crucifijo, entonces estas personas dicen, eso está mal, esto tiene que ver con los principios de la democracia, es decir, bueno, un espacio igual para todos. Si todos somos iguales, entonces ¿por qué hay una religión que está preferida en la Corte Suprema, el cristianismo? Porque ahora ya en Argentina no hay una mayoría, incluso podemos decir, de católicos, son un porcentaje, pero también tenemos hoy un porcentaje de gente atea, y tenemos también gente musulmana y budistas. Y entonces, ¿por qué una sola religión? Entonces, hay que eliminar esto, hay que sacar la religión de todo lo que sea el gobierno. Aquí de paso, por cierto, vemos con señalos, se ve la flecha, en Pakistán mismo, una marcha a favor de la tolerancia religiosa, donde vemos a un cura, pero también vemos un imán de una mezquita, ¿no es cierto? Y la idea es que haya una igualdad, un trato igualitario para todas las religiones y que no haya discriminación. Y por supuesto tenemos toda esta cuestión de estas mujeres que así como en el pasado lucharon para que no se les prohíba, no sé, ir a la universidad, ahora luchan para que no se les prohíba abortar si quieren, y también esta lucha en defensa de estas niñas quizás de situación de vulnerabilidad que son violadas y que, bueno, como está prohibido el aborto, a veces terminan en la cárcel, o como no tienen recursos, recurren a clínicas clandestinas donde es muy peligroso y mueren. Entonces, la idea es hablar o levantar la voz a favor de estas minorías y legalizar, por ejemplo, el aborto. Esta es la reforma, en los tiempos de reforma social en que estamos viviendo, donde se están produciendo estos cambios, ¿sí? Y en los cuales también tuvo que ver el arte, porque por ejemplo desde la música, los Beatles, si se acuerdan, no sé si conocen la canción de John Lennon, Imagine, que dice, imagina un mundo sin razas, un mundo sin Dios, sin religión, ¿no es cierto? Es decir, un mundo donde seamos todos iguales, donde no haya divisiones, vos sos negro, yo soy blanco, vos sos judío, yo soy católico. Tenemos generaciones que se han criado con esta mentalidad que es, a ver, esta es otra canción de rock de Alejandro Lerner que dice defender mi ideología, buena o mala, pero mía. A ver, una especie de relativismo, no una especie, un relativismo moral, donde de repente, mientras que antiguamente toda la población de Argentina era católica y tenía los valores judeocristianos, hoy no, dice, porque, a ver, vos tenés tu ideología cristiana y yo tengo otra ideología. ¿A vos te parece que la monogamia es un valor? Para mí no, para mí el poliamor está bien, por ejemplo. Entonces nos encontramos con este relativismo donde dice, bueno, también con el concepto de la democracia, hacer espacios para todas las voces, no solo para los valores judeocristianos, también los valores budistas o los valores ateos, todos son iguales. Así que lo mismo, bueno, ¿por qué está pasando esto ahora? Y bueno, en parte también es una reacción contra abusos que hubo, como por ejemplo en la Segunda Guerra Mundial, nada menos, la discriminación contra los judíos, el antisemitismo condujo al holocausto, 6 millones de judíos muertos. Ahí tenemos entonces películas como La lista de Schindler que visualizan este problema de la discriminación, ¿no es cierto? Y así también la discriminación contra los homosexuales. Ya hay películas de la década del 80, ¿no es cierto?, que se llamaría la homofobia, lo mismo la discriminación contra los musulmanes, la islamofobia, etcétera. Entonces, se busca erradicar estos males. Entonces, ¿cómo quedamos los cristianos o qué es lo que nosotros opinamos al respecto? A ver, cómo nos ve la sociedad en este contexto de todos estos cambios sociales, cuál es el problema que tenemos, y nosotros caemos dentro de la parte de la población que no quiere esta reforma. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tenemos un versículo como este que dijo el Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, cuando estas personas ven este versículo, dicen intolerancia. ¿Por qué solo este camino a Dios? ¿Por qué no muchos caminos a Dios? ¿Por qué no el budismo también? Y de la misma manera con respecto a nuestros valores. Si nosotros no estamos de acuerdo con la homosexualidad o consideramos que no es un estilo de vida que sea positivo, sano, también se nos trata de intolerantes, no aceptamos a los homosexuales, o no estamos de acuerdo o consideramos que el divorcio no es algo bueno, o no es algo aconsejable, salvo situaciones extremas. También se nos trata de intolerantes, de que nosotros somos muy estrechos mentalmente, que no somos abiertos a distintas ideas, sino que somos muy precisamente cerrados y estrictos en un pensamiento único. Y esta es la acusación
que se nos hace. Bueno, yo quería ver qué dice la palabra respecto a esto y si esta acusación cuán válida es o no. ¿Y qué es lo que dice la palabra? A ver, en cuanto a ser tolerantes con otros que son diferentes a nosotros, tenemos este pasaje, por ejemplo, si es posible, en cuanto de vosotros dependa, ¿qué dice? Peleaos con todos y acusad a todo el mundo, donde dice, estad en paz con todos los hombres, ¿sí? A ver, porque nosotros convivimos en el trabajo, en la escuela, es decir, con personas que no piensan como nosotros, que no son cristianas o que tienen otra ideología, ¿verdad? Este es el mundo en que vivimos ahora, que nos toca vivir. A nuestros abuelos vivían en una sociedad donde todos compartían los valores cristianos. Hoy ya la sociedad cambió y hay entonces múltiples valores. Y nosotros estamos aquí. El consejo del Señor es estar en paz. Pero, a ver, hablando de tolerancia, ¿de quién podemos hablar sino del Señor Jesús? Porque, ¿cuáles fueron sus palabras? Al que a mí viene, dice, le pongo condiciones, dice, no le echo fuera, dice. Y esta es la actitud que nosotros tenemos que tener también. Nosotros tenemos que estar abiertos a recibir cualquier persona que viene. A ver, ¿cómo lo llamaban al Señor Jesús? Fíjense lo que dijeron de él. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, he aquí un hombre amigo de publicanos y de pecadores. Al Señor Jesús lo llamaron amigo de pecadores. ¿eh? Recuerden que él, por ejemplo, lo invitaron estos hombres que eran publicanos, que eran los recaudadores de impuestos, que eran muy corruptos, como era costumbre en esa época y en otras épocas también. Y bueno, la cuestión es que él no dijo, ay, no, no voy a ir porque son pecadores, sino que fue amigo de ellos. Y de la misma manera nos sentó a nosotros un ejemplo, por así decirlo, de tolerancia. Pero también, por eso hay que leer toda la palabra y no solamente una parte. ¿Qué significa la palabra amigo? La palabra amigo significa que el Señor Jesús apoyaba sus actos corruptos o su estilo de vida abusivo de los pobres. No, la verdad es que no. De hecho, si nosotros leemos evangelios, el tópico número uno que el Señor Jesús habló fue el pecado, denunciando el pecado. Pero entonces, ¿cómo reconciliamos esto? Porque por otro lado, vemos que los pecadores se acercaban a él, se sentían atraídos hacia él. O sea, él predicaba en contra del pecado, pero en vez de los pecadores sentirse rechazados, se sentían atraídos. ¿Cómo era esto? Y bueno, hay una fórmula que se ha elaborado y que es la siguiente que nosotros podríamos tener como fórmula para nosotros en estas épocas particularmente. Y la fórmula tiene dos partes. La primera parte dice que hay que odiar al pecado. Y en efecto, el Señor Jesús, condenó en los términos más severos ciertos pecados y advirtió sobre el peligro que conlleva eso, no solamente en esta vida, que podemos arruinarnos la vida, sino en el futuro. Pero hay una segunda parte y es amar al pecador. Él, si bien él odiaba al pecado, las acciones o ciertas actitudes, él amaba a las personas pecadoras, porque él había de hecho a venir a buscarlas, ¿no es cierto? Y esto es muy sencillo de entender si lo vemos desde la perspectiva de un padre o de un médico. A ver, un padre, por supuesto que odia, por ejemplo, la drogadicción, lo que causa en la vida, cómo arruina la vida y nunca va a estar a favor. Pero si su hijo llega a, Dios no quiera, a caer en eso, a su hijo él lo ama. Y ahí podemos ver claramente cómo es posible, por un lado, odiar algo como es la drogadicción y amar a la persona que está allí porque, bueno, porque es nuestro hijo y no lo podemos dejar de amar, ¿verdad? Entonces así. Y lo mismo podríamos decir de un médico, porque, a ver, un médico, por ejemplo, odia el cáncer, pero eso no significa que odie a las personas que fuman o a las personas que tienen cáncer. No es cierto, por el contrario, él ama a los pacientes, eso sí, no aprueba su conducta de fumar porque le está arruinando los pulmones. Y allí vemos esta fórmula. Este es el desafío que tenemos como iglesia. Este es el desafío como iglesia. ¿Por qué? Porque en el pasado muchas veces la iglesia se ha caracterizado por odiar el pecado. Como los fariseos odiaban el pecado y condenaban, y decían, ustedes pecadores, publicanos, ¿sí? Pero entonces ahora el desafío es seguir odiando el pecado, pero tenemos que redoblar el amor hacia los pecadores. Y esta es la parte que muchas veces nos faltaba, ¿no es cierto? Es que tenemos que ser como el Señor Jesús, como una vez leí que pasaba esto inexplicable, que Él condenaba el pecado más que nadie, y sin embargo los pecadores se sentían inexplicablemente atraídos a Él. ¿Por qué? Porque había un amor, de la misma manera que podría ser un médico que no ahuyenta a los pacientes que fuman, sino que logra que vengan para hacerse un tratamiento, para dejar de fumar.
¿sí? Un poquito este es el desafío, un poquito o mucho, yo creo que este es el desafío que enfrenta la Iglesia hoy. En vez de por ahí ponerse en la vereda contraria y decir, estos defienden la homosexualidad, entonces yo me voy a oponer a la homosexualidad y voy a condenar la homosexualidad más fuerte que antes. No, es decir, nosotros seguimos pensando que es un estilo de vida que no es sano, pero al mismo tiempo vamos a amarlos, ¿sí? Y amarlos no significa necesariamente acompañar sus actitudes, ¿no es cierto? De la misma manera que un padre que ama a su hijo no necesariamente significa que lo va a acompañar a drogarse, ¿verdad? Por el contrario, va a odiar el pecado, pero va a amar el pecador. Pero después, entonces, pasamos a otro plano, y es si estas demandas o si estos valores que se quieren imponer son, ¿no es cierto?, si es verdad la acusación de que somos demasiado estrictos o demasiado intolerantes. A ver, ¿qué pasa? Nosotros todo esto que venimos hablando ahora, que tiene que ver con los valores morales, la conducta humana en la sexualidad, el matrimonio, el poliamor, esto tiene que ver con lo que se llama, a ver, son realidades intangibles, invisibles, no podemos llevar, por ejemplo, a una persona a un laboratorio para que mida con la escala Richter de la felicidad, a ver cuántos grados más de felicidad tiene o no por practicarle el poliamor o la monogamia. No existe, ¿por qué? Porque son realidades intangibles que tienen que ver con el alma humana, ¿no es cierto? Realidades metafísicas, la de los valores morales, por ejemplo. Pero tenemos también el mundo físico, tenemos el mundo que podemos ver con nuestros 5 sentidos, que es lo que se llama la realidad empírica, que podemos constatar. ¿Y qué pasa en esta realidad? En la realidad esta, como es invisible, de repente todo el mundo puede decir, bueno, a mí me parece así, a mí me parece así. Pero en la realidad visible, ¿podemos decir cada uno lo que se nos ocurre y todas las opiniones son válidas? Por ejemplo, si yo compro un tupper que dice no apto para microondas, yo digo, ay, pero qué intolerante esta gente. No nos permiten usar esto en el microondas, porque tiene que haber libertad para usarlo donde fuera, ¿no es cierto? O lo mismo si yo veo un frasco que dice no inhalar, y ¿por qué no inhalar? ¿No? ¿Me están prohibiendo respirar? A ver, yo quiero respirar en cualquier lado, y si me quiero poner al lado de este aerosol y respirar, lo voy a hacer porque yo soy libre de respirar donde quiero. ¿Decimos eso en el mundo físico? O si vemos que una terapia intensiva dice prohibido introducir alimentos y dicen, ay, pero qué intolerantes esta gente en este hospital, no te dejan comer. ¿No es cierto? O si vemos un puente que dice máximo 5 toneladas, nosotros decimos, ay, pero qué estrictos estos ingenieros, qué estrechos de mente. ¿Y por qué no? Si yo tengo un camión que pesa 20 toneladas, yo puedo ir donde quiero y yo quiero pasar, soy libre de hacerlo, ¿verdad? ¿Decimos estas cosas? O por ejemplo, si vemos un cartel que dice no apto para celíacos en un alfajor, decimos, ay, pero esta gente es súper intolerante, no aceptan a los celíacos, no aceptan a los diabéticos, acá yo me siento restringido en mis libertades. ¿Decimos eso en el mundo físico? No, no lo decimos. ¿Por qué? Porque en el mundo físico hay límites. A ver, si nosotros nos asomamos demasiado en una terraza y damos un paso en el vacío, nos vamos a caer, porque hay algo que se llama la ley de gravedad, ¿no es cierto? Si nos ocurre caminar por encima de un lugar donde hay fuego, nos vamos a quemar. Estamos sujetos a límites físicos muy estrictos, por cierto, que no podemos violar. Cuando el médico nos dice, señora, en este caso usted tiene la única vía, es la amputación de la pierna para la gangrena, no le decimos, ay, qué intolerante este médico, no me da opciones, me dice solamente la amputación. Yo soy libre y yo me voy a tomar, para mí el té con limón sirve, porque a ver, acá hay este espacio para todas las opiniones. Él opina que hay que amputar, yo opino que con té con limón se sana. A ver, ¿y por qué su opinión va a valer más que la mía? No pasa esto en el mundo físico, en el mundo físico que podemos medir y que podemos constatar y del cual tenemos evidencia, hay límites. ¿Qué pasa en el mundo invisible, en el mundo intangible, en el mundo de los valores morales? ¿Hay límites? ¿O en realidad cualquier camino vale? Nosotros creemos que no. Nosotros creemos que también hay límites. En realidad lo cree la mayoría de la población. A ver, los mismos psicólogos, por ejemplo, nos advierten, por ejemplo, en el caso de la crianza de los niños, que está mal ponerle demasiados límites, por ejemplo, ser demasiado estricto o dictatorial en la crianza de los niños, eso va a afectar negativamente al niño. Pero también lo opuesto, que sería, perdón, me fui para atrás, darle demasiadas libertades al niño y no ponerle ningún límite, también nos dicen que eso es malo. Así que nos encontramos en el ser humano una tendencia
En cuanto a la conducta, a veces hay a extremos, lo mismo que podríamos decir en el mundo físico, ¿no? Pero nos vemos empujados continuamente a violar ciertos límites o ciertas restricciones. Y la Biblia, por cierto, tiene algunos límites o restricciones. Me parece recordar que en alguna parte hay como una lista de 10 cosas que recomienda no hacer, ¿no? Que se llama los 10 mandamientos, como dice, no robar, no mentir. Por supuesto que creemos que hay límites en el universo moral, ¿no es cierto? No creemos en el relativismo moral, no creemos que así como en el ámbito físico no todas las opiniones son igualmente válidas, también en el ámbito invisible de los valores morales no todas las opiniones son válidas. Y nosotros, como dijimos, hemos apostado a creerle al Señor Jesús. Y Él nos aconseja como Dios que nos creó, porque entonces nos aconseja, por ejemplo, que tenemos que seguir determinadas cosas y evitar otras. ¿Por qué? Porque se trata de la salud del alma, no la salud del cuerpo. Por algo el Señor Jesús se lo llamó el médico de las almas, ¿sí? Él dice, yo no he venido a buscar sanos, sino enfermos. ¿Y qué es enfermedad? Enfermedad es el pecado. ¿Y de dónde viene? Así como en el mundo físico las enfermedades vienen por ahí de violar ciertos límites. Si yo como demasiado azúcar, eventualmente voy a tener quizás diabetes. También en el mundo espiritual, si yo abuso de determinadas prácticas, sea de la violencia o de robar, yo voy a tener consecuencias, consecuencias inescapables en esta vida o en la siguiente. Y así en distintos ámbitos, incluyendo el matrimonio, la conducta sexual, así como la conducta de alimenticia, nosotros le ponemos ciertas normas o límites, porque no comemos cualquier cosa en cualquier momento. También el Señor, por ejemplo, pone ciertos límites en la conducta sexual. No tenemos relaciones sexuales en cualquier momento y de cualquier manera o con cualquier persona. Y Él, que es el creador, Él nos dice cómo es la mejor manera para vivir. Vivimos en un mundo caído, aún siguiendo las instrucciones de Él. Muchas veces no somos del todo felices porque todavía tenemos pecado y estamos sufriendo las consecuencias del pecado nuestro, el pecado de otros, ¿no es cierto? Pero sí hemos escogido seguir un camino y seguir el camino de Él. Y Él nos está diciendo estas cosas. Fíjense, en el mundo físico, sabemos que, por ejemplo, si la Tierra estuviera apenas un porcentaje muy menor más cerca del Sol, la vida humana se volvería imposible. La vida humana, la vida biológica. Las plantas, los animales morirían porque habría demasiado calor. Y si la Tierra estuviera apenas también un porcentaje mínimo de distancia más lejos del Sol, tampoco sería posible la vida humana, porque habría demasiado frío y nos congelaríamos todo y sería imposible la vida para los animales, las plantas y los seres humanos. Entonces, ¿qué vemos en la vida física? Y con esto yo voy terminando. ¿Qué vemos en la vida física? Que las condiciones para que florezca la vida, para que pueda haber vida, son muy estrechas. Es un umbral muy pequeño el que tenemos, porque si nos desviamos un poquito a la derecha, nos morimos físicamente, y si nos desviamos un poquito a la derecha, también nos morimos, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa en el ámbito espiritual? ¿Nos dice algo la Biblia, en el ámbito emocional, el ámbito intangible de aquella parte del ser humano que no es solamente su cuerpo, sino que es aquello que es algo más que nosotros creemos, como le dijo el Señor, que es la parte más valiosa porque es la parte que va a perdurar para siempre, mientras que el cuerpo va a quedar así. ¿Qué nos dice el Señor? Nos dice, estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva ¿a dónde? A la vida. Así como en el mundo físico el umbral es angosto para que pueda germinar y florecer la vida, también así el Señor nos advierte que pasa en nuestra vida, en aquello más importante, en nuestra alma. Cuídate de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, que dice, ni a derecha ni a izquierda. ¿Para qué? Para que vivas. Así como en la vida física el umbral en donde puede florecer y germinar la vida es estrecho, hay límites, así nosotros también creemos que en la vida moral, en la vida del alma, en la vida intangible, hay también un límite. Ahora tenemos buenas noticias, por eso la Biblia se llama Buenas Nuevas. Si hay alguien aquí escuchando que nunca escuchó cuál es el mensaje del Evangelio, el Evangelio nos dice que todos nosotros estamos en graves problemas. Así como podemos estar en graves problemas de salud física porque hemos abusado
o nos hemos desviado demasiado para este lado, ingiriendo demasiado azúcar, o demasiado para el otro lado, no comiendo lo suficiente y entonces incurriendo en anemia. Así también en la vida espiritual y en la vida intangible podemos nosotros estar en problema. Y de hecho todos estamos en problema, porque la Biblia dice que todos hemos pecado. ¿Y qué significa pecar? Violar estas normas que Dios puso. Nos hemos desviado para un lado o para el otro. Pero entonces estamos todos irremediablemente condenados. Todos estamos enfermos. Pero ¿cuáles son las buenas noticias que dijo el Señor Jesús? Él dijo, yo he venido a buscar no a los sanos, sino a los enfermos. Él te ama, Él nos ama, Él vino y Él llevó sobre su cuerpo toda esta maldición, como dice la palabra, todas estas consecuencias negativas del pecado las cargó Él en la cruz. Él sufrió la pena y el resultado negativo del pecado sobre su cuerpo. Y aquí nos ofrece a nosotros la posibilidad de comenzar una nueva vida que vamos yendo por un sendero, tal como nos aconsejan los médicos, un sendero que es angosto, porque significa no desviarse a derecha. ¿Para qué? Para que seamos felices realmente. No lo vamos a lograr totalmente en esta tierra, porque arrastramos y vivimos rodeados de otros que nos afectan también, pero sí empezamos en este camino. Y sobre todo, Él nos ha garantizado que vamos a tener la salud. La salud en la Biblia lo llama la santidad. No necesariamente por nosotros, porque nuestro espíritu se une al espíritu de Él. El Espíritu Santo entra en nosotros y comienza ese proceso de sanación, que así como un tratamiento médico puede llevar muchos años, también en nosotros esto puede llevar muchos años, pero no estamos solos, está su espíritu dentro nuestro, sin eliminar nuestro espíritu, porque Él es amor, sin sobrepasar nuestra voluntad, porque Él es un caballero y espera que nosotros tomemos la iniciativa, nos espera, ¿no es cierto? Pero también Él está dentro nuestro, dándonos el deseo, potenciándonos, y su deseo es empoderarnos, pero antes de empoderarnos, que la Biblia habla de eso al hablar de edificación, que quiere edificar nuestras vidas, Dios, primero tenemos que ser quebrantados. En primer lugar, tenemos que admitir, tenemos que reconocer que hemos estado errados, que hemos estado siguiendo caminos desviados, caminos que no son salubres y que nos hemos enfermado. Y eso se llama en la Biblia arrepentimiento, que en griego es metanoia, cambio de mente. Es decir, tenemos que aquello que antes veíamos como algo bueno, ahora lo vemos como algo malo. La sociedad nuestra está pasando hoy en día por un proceso de reformas. Ha identificado cosas que antes las veía como bien y ahora las ve como malas. Por ejemplo, abusar de las mujeres o decirles cosas inapropiadas o tocarlas o lo que fuera. Antes se consideraba normal y hasta loable que un hombre haga eso y se salga con la suya. Hoy no, hoy se ha visto como condenable. Y nosotros como cristianos estamos de acuerdo en reformas como esta, lo mismo que la discriminación racial, pero no estamos de acuerdo en todos los aspectos, especialmente en aquellos que tienen que ver con la conducta moral, porque no creemos en este relativismo que todos los valores, todos los caminos son iguales, ¿sí? Así que bueno, esto es lo que yo quería compartir hoy, dejar como reflexión, teniendo en cuenta que estamos viviendo estos tiempos históricos, que el Señor nos ayude realmente como iglesia en este desafío, de por un lado no dejar de condenar aquello que la palabra nos dice que es malsano o que no es sano para nuestra vida, que realmente a largo plazo no va a traer la felicidad, no dejar de condenar el pecado, pero por otro lado amar y redoblar los esfuerzos para condenar, aceptar a aquel que quiere, lo cual no significa acompañarlo en su malo estilo de vida, pero sí, ¿no es cierto?, aceptarlo, amarlo, estar abierto, estar dispuesto siempre que Él desea, ¿no es cierto?, así como el Señor Jesús vino y nos amó a nosotros, a pesar de ser nosotros pecadores, a pesar de estar enfermos, Cristo vino por nosotros. Esto es lo que nos dice las palabras, las buenas nuevas, que el Señor nos ayude a andar en este camino que como el camino de la vida física, es angosto para que pueda florecer en nosotros todos los frutos que Él quiere dar, aquellas cosas que dan vida a nuestra alma, el amor, el gozo y la paz. Que el Señor entonces bendiga su palabra, hermanos, y que realmente podamos cumplir con esto.